Julio César, cuyo nombre completo era Cayo Julio César, nació el 12 de julio del año 100 a.C. en una familia patricia que, aunque antigua y respetada, no poseía gran poder en la política romana. Desde joven, mostró un gran talento tanto en el campo militar como en el político. Comenzó su carrera política como cuestor en el año 69 a.C., un cargo que le permitió adentrarse en la administración pública y las finanzas del Imperio Romano. Este primer puesto marcó el inicio de su ascenso dentro del cursus honorum, la secuencia de cargos públicos que un ciudadano romano debía seguir para alcanzar los niveles más altos de poder. Como cuestor, César fue asignado a la provincia de Hispania Ulterior, donde comenzó a destacar por su capacidad administrativa y militar. Durante su tiempo en Hispania, no solo aprendió sobre el manejo de una provincia, sino que también comenzó a tejer alianzas con líderes locales, algo que se convertiría en una habilidad crucial en su futura carrera. Después de su mandato como cuestor, César continuó escalando posiciones en el gobierno romano. Fue elegido edil curul en el año 65 a.C., un cargo en el que organizó espectáculos públicos y juegos, ganándose la popularidad de la plebe romana. Más tarde, en el 63 a.C., fue elegido pontífice máximo, el sumo sacerdote de Roma, consolidando su influencia no solo en la esfera política, sino también en la religiosa. Este cargo era vital porque le otorgaba un estatus casi sagrado y lo colocaba en el centro de la vida pública romana. César formó una alianza política informal conocida como el primer triunvirato con Pompeyo y Craso, dos de los hombres más poderosos de Roma. Esta alianza le permitió asegurar el consulado en el año 59 a.C. Fue designado gobernador de la Galia Cisalpina y Transalpina, donde emprendió una serie de campañas militares conocidas como las Guerras de las Galias. Estas campañas lo convirtieron en un héroe militar y aumentaron enormemente su riqueza y poder. Durante casi una década, César lideró campañas contra varias tribus galas, consolidando el dominio romano en la región. Su relato, Comentarios sobre la Guerra de las Galias, ofrece una visión detallada de sus estrategias y combates. La resistencia gala culminó en la batalla de Alesia en el 52 a.C., donde César logró una victoria decisiva sobre el líder galo Vercingetorix, asegurando la anexión de la Galia al Imperio Romano. A su regreso de la Galia, las tensiones entre César y el Senado romano, liderado por Pompeyo, alcanzaron un punto crítico. Este conflicto comenzó en el año 49 a.C., cuando Julio César, tras su éxito en la Guerra de las Galias, se encontraba en una posición de poder que amenazaba a otros líderes de Roma, en particular a Pompeyo. César, al regresar a Italia con su ejército, tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Cruzó el río Rubicón, un acto que significaba una declaración de guerra contra la República Romana. La frase, alea iacta est, la suerte está echada, atribuida a César, marcó el inicio de este conflicto que lo enfrentaría directamente con Pompeyo, quien representaba a la facción del Senado. Esta guerra civil no solo fue una lucha por el poder entre dos de los hombres más influyentes de Roma, sino que también reflejó la profunda división política y social dentro de la República. El conflicto llevó a varias batallas importantes, siendo la más significativa la batalla de Farsalia en el 48 a.C., donde César, a pesar de estar en desventaja numérica, derrotó a las fuerzas de Pompeyo. Tras esta victoria, Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado, mientras que César consolidó su poder y se dirigió a Egipto, donde intervendría en la guerra civil que tenía lugar allí, y comenzaría su famoso romance con Cleopatra. El cruce del Rubicón y la subsecuente guerra civil son vistos como momentos clave que llevaron al final de la República Romana y al ascenso de César como dictador perpetuo, preparando el terreno para el nacimiento del Imperio Romano bajo su sucesor, Octavio Augusto. Tras su victoria,
César fue nombrado dictador perpetuo por el Senado en el año 44 a.C., consolidando su poder absoluto sobre Roma. Durante su mandato, implementó una serie de reformas políticas, sociales y económicas, como la reorganización del calendario, introducción del calendario juliano, la ampliación del Senado y la reforma de la administración provincial. Su creciente poder y las reformas que implementó generaron preocupación y miedo entre algunos senadores, quienes veían en él una amenaza para la República Romana. El 15 de marzo del 44 a.C. fue la fecha en la que César fue traicionado y asesinado por un grupo de senadores romanos, liderados por Bruto, Casio y otros. Según la tradición, César fue apuñalado 23 veces en la curia de Pompeyo. Después del asesinato de Julio César, Roma se sumió en un caos inmediato. Aunque los conspiradores, liderados por Bruto y Casio, esperaban que su muerte restableciera la República, la realidad fue muy diferente. El pueblo romano, que había sido testigo de las reformas y del liderazgo de César, quedó horrorizado ante su muerte. La noticia de su asesinato provocó una ola de ira entre los ciudadanos, quienes rápidamente comenzaron a ver a los asesinos de César como traidores, en lugar de salvadores de la República. Uno de los momentos más críticos tras la muerte de César fue el discurso de Marco Antonio en su funeral. Su famosa oratoria, que resaltó la traición de Bruto, quien era muy cercano a César, y presentó a César como un líder que amaba a Roma, encendió la furia del pueblo y consolidó su propia posición de poder. Uno de los elementos clave que exacerbó la situación fue la lectura del testamento de César. En él, César nombraba a su sobrino nieto, Octavio, como su hijo adoptivo y heredero principal. Este joven, de solo 19 años en ese momento, supo usar su herencia y el legado de César para iniciar una serie de maniobras políticas y militares que eventualmente lo llevarían a convertirse en el primer emperador de Roma. El asesinato de César no solo no trajo estabilidad, sino que desencadenó una serie de conflictos que llevaron a nuevas guerras civiles. Marco Antonio, Octavio y Lépido formaron el segundo triunvirato para luchar contra los asesinos de César y otros opositores. Estas guerras devastaron Roma y sus territorios, y culminaron en la derrota de los asesinos en la batalla de Filipos en el 42 a.C. Eventualmente, las tensiones entre los miembros del triunvirato, especialmente entre Octavio y Marco Antonio, condujeron a la batalla de Actium en el 31 a.C., donde Octavio emergió como el líder indiscutible de Roma. Finalmente, tras las guerras civiles, Octavio se convirtió en el único gobernante de Roma y fue nombrado Augusto en el 27 a.C., marcando el fin de la República y el inicio del Imperio Romano. El asesinato de César, por lo tanto, aunque inicialmente parecía un intento por preservar la República, acabó facilitando la transición de Roma hacia un sistema imperial, un giro histórico que duraría siglos.